Cuando miramos al firmamento, realmente creemos estar viendo las estrellas, pero podríamos estar equivocados. Conoce todo sobre este misterio que nos presenta el universo. Mirar hacia las estrellas desde ahora ya no será lo mismo. ¿Hasta qué punto podemos confiar en lo que vemos? ¿Qué tanto sabemos sobre el tiempo y la realidad? ¿Cómo podría ser posible observar en el presente el reflejo de algo que quizá, hace miles o millones de años en el pasado, sencillamente dejó de existir? Cuando echamos una mirada al firmamento, nos encontramos con lo siguiente. Las estrellas. Ese cúmulo de gigantes gaseosos que iluminan el cielo en una noche despejada. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, realmente, no estamos viendo las estrellas. Estas son imposibles de ver ya que, físicamente, están a trillones de kilómetros de distancia de la Tierra, se encuentran en algún sitio muy lejano en el universo. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el firmamento? Lo que realmente observan nuestros ojos es la luz que emitieron esas estrellas alguna vez en el pasado. Esa luz, antes de llegar hasta nosotros, ha tenido que hacer un largo recorrido desde la estrella y aunque la luz haya viajado a 300.000 kilómetros por segundo, las estrellas físicamente están tan lejanas que su luz ha tenido que demorar en su viaje miles, quizá millones de años antes de llegar hasta nuestros globos oculares. Entonces, lo que observamos en el firmamento son luces que nos muestran la forma que tuvieron las estrellas en el pasado. No vemos esas estrellas, no sabemos si realmente, en su forma física en este instante, aún continúen así, tal y como las representa nuestro cerebro gracias a su largo remanente de luz que todavía continúa llegando a la Tierra. Tampoco sabemos si por el contrario, lo que observamos es solo un espejismo, un cúmulo de fantasmas gaseosos que parecen seguir radiantes e incandescentes en el firmamento, haciéndonos creer que aún continúan en algún lugar del universo pero que, ciertamente, hace miles, o quizá millones de años en el pasado, por lo menos algunas de ellas, pudieron haber dejado de existir, haber emitido su último destello luminoso y sencillamente haber desaparecido para siempre tras un estallido cósmico. El anterior postulado es una realidad. Para comprender la razón por la cual se presenta este fenómeno, es necesario considerar la siguiente información. Primero, la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, es decir, la luz, cada segundo, recorre esa distancia y es lo suficientemente rápida como para dar 7 vueltas al planeta Tierra durante ese corto periodo de tiempo. Segundo, para calcular distancias astronómicas, los científicos utilizan la unidad de medida llamada año luz. Pero, ¿qué significa esto? El año luz es una fórmula para medir longitudes. Sencillamente, quiere decir que la luz, a 300.000 kilómetros, durante un tiempo de 12 meses, recorre una distancia que se denomina un año luz. Veamos esto en términos simples. Imaginemos un rayo láser potente que se acciona desde el planeta Tierra. Cuando haya pasado un segundo, la punta del rayo estará a 300.000 kilómetros de distancia de la superficie terrestre, es decir, estará a tan solo 26 centésimas de segundo de alcanzar la superficie de la Luna. Luego, al pasar una hora, la punta del rayo estará aproximadamente a 1.080 millones de kilómetros del planeta Tierra, es decir, a una distancia 2.812 veces la que existe entre la Tierra y la Luna. Ahora, imaginemos aquella monstruosa distancia que la luz recorrerá a esa velocidad durante un día, una semana, un mes y, finalmente, la colosal distancia que recorrerá el rayo de luz durante 12 meses seguidos. Para tener una idea, recordemos que la distancia de la Tierra a la Luna es de 384.000 kilómetros. Pues bien, la punta de ese rayo de luz, luego de un año, habrá recorrido 23.633.120 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Eso es lo que se denomina un año luz y esa distancia, como podemos imaginar, es inmensamente grande. Tercero, el cerebro humano representa las imágenes gracias a la luz que percibe del entorno. Cuando observamos cualquier cosa, la luz que se proyecta en el objeto se refleja alrededor y emite su forma. El nervio óptico capta esa luz y la transmite hasta el cerebro en donde se representa la imagen de lo observado. Si miramos alrededor, las imágenes son representadas en nuestro cerebro casi de manera instantánea gracias a que el reflejo de todo nos llega a la velocidad de la luz. Esto significa que los objetos, entre más lejanos se encuentren, más tiempo tardará la luz en proyectarse y llegar hasta el cerebro. Imaginemos hipotéticamente que hay dos observadores, cada uno tiene un reloj sincronizado con la misma hora.
Uno de ellos está en el planeta Tierra y el otro se encuentra en una luna a 900.000 kilómetros de distancia. Luego, si en un instante esa luna se enciende como un foco, la persona que está sobre ella inmediatamente percibirá el suceso, pero para el observador que está en el planeta Tierra no será así. Para él, durante los 2 segundos iniciales transcurridos luego de encenderse la luna, aunque esté mirando exactamente a la dirección en que se encuentra, su cerebro no podrá percibir que la luna se encuentra emitiendo luz. Para él, estará oscura como al inicio y no será sino hasta el 3er segundo transcurrido en que la luz habrá recorrido los 900.000 kilómetros hasta el planeta Tierra y entonces podrá ver que la luna se ha encendido. Nótese que para ese entonces, para el observador que está en la luna, hace 3 segundos esa luna se había encendido, mientras que el otro observador estará viendo en su presente un suceso que realmente ocurrió 3 segundos en el pasado. Ahora que sabemos más acerca de este fenómeno, analicemos estos datos reales. Aparte de nuestro Sol, la estrella Alfa Centauri es el gigante gaseoso más cercano al planeta Tierra y es visible a simple vista. Este astro se encuentra a 4.2 años luz de distancia de la Tierra, es decir, un objeto a la velocidad de la luz saliendo desde el planeta tardaría más de 4 años en llegar hasta ella. Esto quiere decir que si hipotéticamente, en este preciso instante mirásemos al firmamento y apareciera una estrella gemela al lado de Alfa Centauri y se encendiera como un foco, aunque estuviésemos mirando en esa dirección, no podríamos ver que se ha encendido sino hasta cuando hayan transcurrido aproximadamente 4 años, 2 meses y 12 días. Es decir, no la veríamos sino hasta cuando su luz haya hecho el recorrido desde la estrella hasta el planeta Tierra. Pero, ¿qué ocurriría si hipotéticamente Alfa Centauri, en este preciso instante dejara de existir y desapareciera tras una supernova? Si eso ocurriese, podríamos verla radiante en el firmamento como si eso no hubiera ocurrido, nuestro cerebro aún seguiría percibiendo su forma y luminosidad normal, gracias al resto de luz que alcanzó a proyectar la estrella y que sigue llegando hasta nosotros. Desconcertantemente, transcurrido un año desde que la estrella dejó de existir físicamente, aún seguiríamos viéndola incandescente en el firmamento. Asimismo, aunque ya no exista, aún la veríamos por 4 años, 2 meses y 11 días. Pero a la noche siguiente, saldríamos a observar la estrella Alfa Centauri y de repente, veríamos en el firmamento una luz extraña que deforma la estrella, una luz que va tomando la forma de la supernova que acabó con la estrella, es decir, en el presente, estaríamos viendo un suceso que ocurrió hace más de 4 años en el pasado. Ahora, imaginemos el mismo ejemplo con RHO, Casiopea, una estrella hipergigante amarilla, que es visible a simple vista y que se encuentra a más de 10.000 años luz de distancia del planeta Tierra. Asimismo esta estrella inclusive, pudo haber explotado en una supernova hace casi 10.000 años y tanto el ojo humano, como los astrónomos con el telescopio más avanzado, podrían estar percibiendo su luz y forma, pero no podrían afirmar que la estrella, físicamente, en ese preciso momento exista en el sitio en el cual se supone que debería estar. La razón es simple, su luz demora 10.000 años en llegar a la Tierra y si en este presente la estrella desapareciera, habría que esperar 10 milenios para ver el suceso y solo después observaríamos una supernova en el firmamento, la veríamos formarse como si estuviera recién ocurriendo, pero realmente estaríamos viendo un acontecimiento que tuvo lugar 10.000 años en el pasado. Ahora, analicemos brevemente un caso real. Desde el observatorio Mauna Kea ubicado en Hawái, en el año 2012, científicos descubrieron la supernova más lejana desde la Tierra. Este rastro de explosión estelar se encuentra a una distancia de 12.000 millones de años luz de nuestro planeta, es decir, como su luz ya llegó hasta el lente del telescopio, se sabe que la supernova realmente ocurrió hace más de 12.000 millones de años en el pasado. Como datos curiosos, el Sol que observamos en el cielo nos muestra su forma tal y como era hace 8 minutos y 20 segundos en el pasado. Si en un instante, hipotéticamente llegase a apagarse como un foco de luz, seguiríamos viéndolo radiante durante 8 minutos y 20 segundos hasta percibir el suceso. Cuando observamos el firmamento, nuestro cerebro representa miles de estrellas gracias a la luz que nos llega desde ellas, muchas de las cuales están a miles de años luz de distancia. Esa luz estelar que vemos en el firmamento es la misma que partió hace miles de años en el pasado. Por esa razón, cuando miramos al firmamento, vemos un cúmulo de representaciones de estrellas y algunas de ellas, quizá, hace miles o millones de años en el pasado, dejaron de existir. Mirar las estrellas es mirar su pasado porque su presente inmediato es incierto.
Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa la campana de notificaciones y comparte este contenido para que otros puedan verlo.